Tradicionalmente las orquídeas han sido utilizadas por distintos pueblos con fines ornamentales y medicinales. Los chinos fueron los primeros en cultivarlas desde aproximadamente el año 500 a.C. Más tarde, en el siglo V, los griegos las empleaban como plantas medicinales. En América, los aztecas las utilizaban como plantas medicinales, especias, alimenticias y ornamentales. Una de las orquídeas empleadas por este pueblo fue la popular vainilla, usada para aromatizar el chocolate y llevada a Europa por los conquistadores españoles a principios del siglo XVI y desde ahí a regiones tropicales como Madagascar. Una vez que salgan del laboratorio, se quedan en un lugar que le llamamos nursery, que es el lugar donde le aclimatamos a las plantas, le rustificamos. De ahí en adelante, más aproximadamente en 3-4 meses, ellas están listas para recibir su primera fertilización. Y de ahí en adelante se le va clasificando según tamaño, como vaya creciendo, para ir también haciendo ese cambio de fertilización para luego llegar a lo que sería esta planta en flor. O sea que ese proceso aproximadamente lleva, dependiendo del género, aproximadamente 1 año y medio, 2 o 3, para ver la primera flor de la planta. Escalonadamente tiene una producción. O sea que no sentís, vos que estás adentro no te das cuenta que esta que está floreciendo se está vendiendo y ya está entrando otra. Y en el tiempo en que no tenés flores con esta, tenés otra. Paraguay, dentro de unos 20 o 30 años, en cuanto a la producción forestal, debemos ser positivos y debemos pensar justamente en ser optimistas en cuanto al rubro forestal. No tenemos muchas universidades forestales. La Universidad de San Carlos y la Nacional son las dos universidades prácticamente que tienen esta carrera. Y cuando hablamos de esta carrera, estamos hablando de una carrera muy noble donde vemos que van saliendo profesionales que tienen que trabajar en esta área, que tienen que trabajar en este rubro, incentivar lo que es la producción forestal. Y como venimos diciendo, la producción forestal es un rubro bastante noble y bastante también productivo. Es un rubro donde yo tengo inversiones no muy altas y tengo también una entrada bastante buena y no así, claro, no podemos competir evidentemente con la ganadería ni con la agricultura todavía, pero creo que dentro de unos años los grandes profesionales que van saliendo también van a incentivar más a estas producciones. El Estado tendría que tener también una línea de gobierno donde apunte un poco más a la producción forestal. O sea, depende mucho también del Estado para que todos estos rubros también empiecen a surgir más de lo que ya están surgiendo. La parte forestal está en auge, cada vez aumentando un poco más esta producción, pero como decíamos, todavía ni alcanzamos ni las 100.000 hectáreas que deberíamos alcanzar con las grandes producciones y necesidades que está teniendo cada vez más la industria en el mercado. Entonces yo creo que unos cuantos años tendríamos que aumentar esa producción de plantaciones forestales para poder así empezar a decir que Paraguay se está volviendo forestal. Uruguay es un país más pequeño que el nuestro y prácticamente toda su producción, uno de sus pilares económicos se basa en la parte forestal, en el rubro de plantaciones forestales o en la producción forestal. ¿Y por qué no pensar que Paraguay también podría empezar a incentivar esas producciones? Pero también depende mucho del gobierno, depende mucho también de estas leyes
que van saliendo, depende mucho del incentivo de las entidades, depende mucho de los productores, de la información que llega al productor, de incentivarle al productor a hacer estos sistemas. Porque si hablamos, como estábamos diciendo, ¿por qué no hablar de los sistemas agroforestales? Donde es una producción muy importante y donde yo puedo mezclar la parte agrícola, ganadera y forestal y tener una ganancia a corto plazo, a mediano y largo plazo. O sea, voy a estar teniendo entradas constantemente y el productor a veces no conoce esas informaciones y debería llegar ese tipo de informaciones al productor para que también sepan que invertir, como decíamos, a mediano y corto plazo y tener una remuneración también en todos esos plazos. Y por qué no pensar que dentro de 30 años podríamos tener estos sistemas en el Chaco, porque yo sé que hay varios productores que están haciendo este tipo de producciones en el Chaco, así como también en la región oriental. Entonces, me gustaría ser optimista y pensar que este tipo de producciones van a ir avanzando y vamos a ir haciendo una mezcla de esa producción y deberíamos hacerlo porque como estábamos diciendo, si estoy pensando en la sostenibilidad debo pensar también en el medio ambiente. No solamente estamos pensando de que el mercado tiene que poner sus límites y pautas, sino también el Estado tiene que poner sus límites diciendo, bueno, hasta aquí llegamos con la parte económica y el mercado y empecemos a pensar también en lo medioambiental y en la sostenibilidad. Paraguay, además, se caracteriza por una rica diversidad de especies forestales que son muy demandadas por su alto valor económico y ecológico. El mercado del eucalipto es un mercado muy dinámico que cada vez más va desplazando al mercado de la madera nativa, justamente cuidando también en ese entorno lo poco que queda de monte nativo. Siempre acá también los montes nativos que tenemos no se tocan, se hacen en superficies abiertas que ya están sin uso. La madera nativa hoy en día cae menos y lo poco que queda ya no se puede tocar, está en reserva. Y es lo único que va, si uno quiere seguir con la madera, en el mundo de la madera, tiene que apostar al eucalipto, no queda otro. Las especies autóctonas se reproducen y crecen de forma natural en el bosque nativo, pues aquí están dadas las condiciones ideales para su desarrollo, perfeccionadas en un proceso natural de adaptación y selección durante el tiempo. Sin embargo, la mayoría de ellas pueden ser producidas a través de plantaciones, a través del enriquecimiento de bosques empobrecidos o degradados, bosques de segunda generación, los conocidos barbechos, en plantaciones a cielo abierto o en asociaciones con cultivos agrícolas, lo que se traduce en agroforestería, una actividad muy practicada. Todas ellas en forma pura, una especie o mixta compuesta por 2 o más ejemplares. Sin duda, siempre las mejores condiciones están en el bosque, la que condiciona la producción de madera de alta calidad. Tayú, Uvuraromí, Cedro, Uvurañetí, Uvuraputá, Amambay, Huatambú, Upaú son algunas de las maderas nativas de nuestro país. No obstante, el eucalipto continúa la clase fundamental en el rubro de la reforestación. Nos dimos cuenta que el eucalipto sin cuidado nos dio rentabilidad, una buena rentabilidad, sin ningún cuidado alguno. Entonces hoy en día apostamos al eucalipto, a la reforestación, ya con cuidado, es decir, bueno, con nuevo material, con materiales de primera, justamente de la mano de Genefor, con clones de eucalipto. El eucalipto hoy en día es lo que nos dimos cuenta que hay que aprovechar lo máximo posible. Desde hacer una silla, el machimbre, a piso, parquet, a sacar lo máximo provecho. Leña, los desperdicios se hace chip, que van para biomasa, que es lo que más se usa hoy en día para la caldera. Y más que todo nosotros en la maderera sí, en realidad es más que todo machimbre, piso, parquet y mueble para exteriores.
¿Qué diferencias existen entre el eucalipto y las maderas nativas? Una de las ventajas del eucalipto es el rápido crecimiento. Si esperaríamos que crezca un lapacho, tendríamos que esperar como 40 o 50 años. Un eucalipto estamos procesando en 10, 12 años ya tener una madera de primera. Y también, a la vez, que nuestro mercado es mucho la exportación, y uno para entrar a un mercado como China o Europa necesita volumen. Y hoy en día ya volumen de madera nativa no se consigue, si en eucalipto podés conseguir volumen. El valor de la vegetación del Paraguay es ampliamente reconocido y cabe destacar los aportes de especies importantes que actualmente se encuentran en peligro de extinción, debido a la explotación indiscriminada de los bosques nativos, ya sea para la comercialización a nivel local o para la exportación de productos forestales, o para la habilitación de grandes superficies de tierras para usos agrícolas y ganaderos, sin ningún criterio de sustentabilidad. Los bosques juegan un papel fundamental en el equilibrio ecológico. Su falta favorece a la aparición de ciertos fenómenos de la naturaleza como la erosión, la colmatación, los cambios climáticos, entre otros muchos factores. Bueno, otra de las ventajas de las plantaciones forestales es justamente como aún tenemos mucha demanda de madera y de leña sobre todo, es justamente disminuir la presión que existe sobre los bosques nativos. Entonces, introduciendo las plantaciones forestales, nosotros también estamos ayudando al medio ambiente, ¿verdad? A dejar de utilizar los bosques nativos. Entonces, nos parece que también tienen también su componente ambiental, ¿verdad? El hecho de involucrarse en el negocio forestal. Bueno, y dentro de la institución tenemos toda la información necesaria para los inversionistas que desean realizar o desean por lo menos informarse sobre el negocio forestal. Entonces tenemos toda la información necesaria. En el proceso de estaqueo de las estacas recogidas, cosechadas de las plantas madres, es importante la buena selección de la estaquilla. En su momento se forma unos 7 a 8 centímetros de tamaño la estaquilla. Se le corta un par de hojas grandes y luego se junta en un termolar con agua fría y no más de 20 minutos tiene que estar acá en este galpón para ser colocada en el sustrato preparado con buena humedad. El agua fría para prevenir la deshidratación del material. El enraizamiento ocurre dependiendo del material genético que uno estaquea. Varía un poco también de acuerdo a la época del año. En invierno normalmente en un mes ya salen con raíces. Y en verano entre 16 a 22 días. La masa crítica que se planta anualmente no es suficiente. Entonces, por algunos estudios que han hecho, Paraguay debería estar plantando en torno a unas 15.000 hectáreas anuales por la demanda que tiene, con lo cual estamos muy lejos de eso todavía. Lo que sabemos es que el crecimiento o la superficie plantada anualmente de Paraguay todavía está muy lejos de lo que debería ser
o porque se está plantando menos de lo que debería ser, ¿cierto? Con lo cual todavía no vamos a llegar al techo a nivel nacional. Se piensa que tiene que estar plantando en torno a las 10.000 hectáreas, 15.000 hectáreas anuales. Todavía estamos muy lejos de eso, en todas las empresas que están en Paraguay, ¿no? Como es conocido, por especialistas o no, para que la reforestación se logre con el éxito esperado, indefectiblemente se deben realizar, por ejemplo, los estudios de campo necesarios que al mismo tiempo permitan conocer las condiciones del sitio a reforestar y, a su vez, definir con exactitud las especies a establecer, el vivero de procedencia, el medio de transporte, las herramientas a utilizar, la preparación del suelo, el diseño, los métodos, los puntos críticos de supervisión durante las actividades de campo, la protección, el mantenimiento y los parámetros con los cuales se evaluará el éxito de la plantación. Bueno, como les decía, soy el jefe forestal de Hernandarias y estoy a cargo de lo que es todo el trabajo acá de lo que realizamos, desde la preparación del terreno hasta la cosecha, ¿verdad? Bueno, inicialmente nosotros estamos haciendo la preparación del terreno con rastra, primera pasada de rastra, después con un subsolado. Una vez que esté bien preparado el terreno, después de una buena lluvia hacemos la plantación. Estamos trabajando netamente con plantines clonales, que tenemos producción propia de plantines. Y todo lo cuidado que hacemos es control de maleza, control de hormigas, las podas. Estamos haciendo 5 niveles de poda hasta llegar a una altura de 8,30 metros de fuste libre de nudo, digamos. Y después todo el cuidado cultural, los cortafuegos, prevención de incendios y lo que hacemos permanente es el control de hormigas. Eso es antes de la preparación del terreno hasta la cosecha prácticamente estamos haciendo. La limpieza es muy importante en todo el proceso, tanto las herramientas que se utilizan, las bandejas también se limpia. Nosotros limpiamos con hidrolavadora con agua a presión. Lo ideal es tener bien limpios para minimizar el problema de contaminación. ¿Qué productos son los que más demanda el mercado paraguayo? El que nosotros fabricamos, la madera terciada, obviamente en eucalipto. De acuerdo al cliente, utilizamos el ambaí, cedro, guatambú, cupadú. Esas son maderas nativas. En nuestro país casi el 95% se utiliza madera reforestada y es muy importante. Ya en maderas terciadas tenemos una producción aproximada de 700 metros cúbicos por mes. El 90% se exporta, el resto se vende en mercado interno. Los países de Mercosur sería Uruguay, Argentina, Chile, algo a Brasil también ahora. Sobre nuestra madera reforestada, en especial en eucalipto, yo te aseguro que es el mejor en Sudamérica esta madera reforestada. El desarrollo de la reforestación depende de 5 factores fundamentales que tienen que ser aplicados de manera correcta. Y son, en primer lugar, la selección correcta de especies en el sitio a reforestar. No menos importante, el uso de germoplasma de la mejor calidad genética y fenotípica posible con un suministro oportuno y permanente. También el uso de un buen sistema de producción de planta y transporte de esta al sitio a reforestar. Hay que tener presente plantar en la época adecuada para asegurar el mayor porcentaje de sobrevivencia de la especie. Y finalmente, la aplicación de técnicas silvícolas apropiadas para favorecer el desarrollo de las plantas
y un buen manejo del predio reforestado. ¿Qué futuro tiene en Paraguay el mercado de la madera? Bueno, es una buena pregunta. Está creciendo, realmente cada vez hay más conocimiento, más profesionales trabajando en el área. Se está desarrollando muy buenas plantaciones a nivel nacional. Es una actividad que va a está tomando impulso y está tomando también crecimiento. Lo que faltaría es un poco más de industrias para consumir la materia prima que está plantando. Nosotros seguimos invirtiendo acá, creando más mano de obra. En este momento tenemos 100 obreros paraguayos trabajando acá en esta empresa y yo veo un futuro muy importante porque hace que venga plata de afuera, ingresa divisa en nuestro país y eso hace que nuestra gente pueda sobrevivir en Paraguay.